creo que hoy empezamos el volumen 2 del libro. ¿Verdad? Hoy empezamos el volumen 2 Sí, del libro. correcto. De hecho, eso les iba a decir. Hoy empezamos con el capítulo 22, el de campos eléctricos. Entonces tenemos que usar el volumen 2 del libro, del Serwi. Yo no tengo el volumen 2 en físico, sino creo que tengo es el volumen, perdón, no tengo la décima edición en físico, tengo la novena edición. Entonces, cuando busco un problema de física, lo voy a buscar en esa edición, pero en la versión que está en la página de la biblioteca de la UCR. A propósito de eso, una aclaración, ¿verdad? El capítulo 22 de la décima edición corresponde al capítulo 23 de la novena. Por aquello que ustedes tengan una edición vieja, que revisen que el número de capítulo sea el correcto, ¿verdad? Y otra cosa más, la novena edición y las anteriores tienen una sección llamada campo eléctrico de una distribución de carga continua. Ese tema no se ve en la décima edición en el capítulo 22. Por lo tanto, nosotros no vamos a ver por hoy campos eléctricos para distribuciones continuas de carga. Vamos a ver nada más las propiedades de las cargas eléctricas, objetos cargados mediante inducción, ley de Coulomb, campo eléctrico de una partícula, líneas de campo eléctrico y movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Pero distribuciones continuas de carga no se ve hasta la semana entrante cuando veamos el capítulo sobre ley de Gauss. Ok, entonces. Profesor, perdón, una duda. ¿Sí? El material, digamos, la distribución de temarios de la cátedra está hecha considerando la décima edición. Sí, correcto. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, hoy empezamos con temas diferentes, ¿verdad? Porque, bueno, antes estábamos viendo termodinámica, ¿verdad? Ahora estamos viendo electromagnetismo. Entonces, bueno, vamos a empezar viendo el concepto de una carga eléctrica. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia. ¿Verdad? Así como una partícula puede tener masa, puede tener un volumen, ¿verdad? Tienen peso, tienen color, tienen cualquier propiedad, entonces también tienen cargas eléctricas. Nada más que las cargas eléctricas es una propiedad que no se ve normalmente en la vida cotidiana, sino que hay que estudiarlas a partir de la teoría microscópica de la materia. Las cargas eléctricas pueden ser positivas y pueden ser negativas. Pueden ser positivas o negativas. Entonces, lo que sucede, ¿verdad? Es que las partículas que tienen cargas eléctricas del mismo signo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos dos cargas positivas de cualquier valor, ¿verdad? Mientras las dos sean positivas, lo que va a suceder es que las cargas se van a repeler. Entonces, cada una de estas partículas va a experimentar una fuerza que la va a mover o la va a empujar hacia la dirección contraria. Entonces, en este caso, se repelen cuando son del mismo signo. Es muy parecido, ¿verdad? A lo que uno conoce sobre el magnetismo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando tenemos dos imanes, cuando usted acerca el polo norte de un imán al polo norte del otro imán, los imanes se repelen. Entonces, de la misma forma, las partículas cargadas del mismo signo se repelen. Igual yo podría tener dos partículas negativas y las dos partículas se repelen entre sí, ¿verdad? Dos partículas negativas también se repelen. Entonces, aparece una fuerza sobre cada una de ellas que las empuja hacia la dirección opuesta. En cambio, cuando yo tengo una partícula positiva,
y otra partícula negativa, o sea, cuando son de signos opuestos, se atraen. Partículas de signos opuestos se atraen. De la misma forma, ¿verdad? En que cuando tenemos dos imanes, entonces el polo norte de un imán se atrae con el polo sur de otro imán, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo es de qué manera es que depende esa fuerza, de verdad, o sea, de qué propiedades depende. Ahora, realmente, ¿verdad? La forma en que la materia obtiene la carga eléctrica se comprende con la teoría atómica, ¿verdad? Todos sabemos que las cosas están hechas de átomos, hablando de la materia ordinaria. Entonces, un átomo tiene en el núcleo, tiene protones, ¿verdad? Hagámoslos en color rojo. Tiene también neutrones en color azul. Y afuera del núcleo hay electrones. Y los electrones orbitan el núcleo, ¿verdad? Siguiendo un patrón llamado el orbital, que se estudia con más cuidado cuando hayamos visto la teoría cuántica. Bueno, ustedes lo ven en física 3. Entonces, los electrones se suelen representar con una E y un menos, ¿verdad? El menos es para indicar que son partículas negativas. Los protones se escriben con una P de protón y un signo positivo, para indicar que son partículas positivas, mientras que los neutrones se escriben con una N de neutrón y un 0 para indicar que son neutros. Entonces, la carga eléctrica del electrón es igual a la del protón. Eso es muy importante. Pero de signo opuesto. Entonces, en un átomo tenemos electrones dando vueltas alrededor del núcleo y los electrones se mantienen en la órbita porque experimentan una fuerza que los atrae hacia los protones en el núcleo. Por otro lado, los neutrones no tienen carga eléctrica, ¿verdad? O tienen carga eléctrica igual a 0, no tienen carga eléctrica. Por lo tanto, los neutrones no experimentan ningún tipo de fuerza eléctrica, o podríamos decir que son partículas que son insensibles a la fuerza eléctrica. La carga eléctrica se mide en coulombs. Escribe así, coulombs. En algunos lados le dicen coulombio, pero nosotros vamos a tenernos a llamarlos coulombs y se representa con la letra C. El coulomb es la unidad de medida de la carga eléctrica en el sí. Entonces, la razón de que uno no observe que los objetos cotidianos tengan carga eléctrica es porque generalmente los átomos tienen siempre o casi siempre el mismo número de protones que de electrones. Eso hace que los átomos sean eléctricamente neutros, porque la carga de los protones se cancela con la de los electrones. Y los objetos cotidianos, ¿verdad? Macroscópicos que uno ve, son objetos que son neutros. Las cargas eléctricas entonces se vuelven importantes a nivel atómico, ¿verdad? Una excepción serían, por ejemplo, los iones. Los iones son átomos que tienen un excedente o que tienen más bien una deficiencia de electrones, por lo que tienen una carga eléctrica residual que se puede medir. Ahora bien, la carga del electrón es de... Y entonces, aquí vamos a atenernos a una convención. La carga del electrón
se representa con una letra E, ¿verdad? E de electrón. Y es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahora, vean que yo les acabo de decir hace un rato que la carga de electrón es negativa. Pero cuando uno en el lenguaje cotidiano, uno dice, es que es la carga de electrón, uno se refiere realmente a la magnitud de la carga de electrón. Entonces, la ponemos como una cantidad positiva para referirnos a ella, ¿verdad? De la misma forma, la carga del protón sería entonces 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Mientras que la carga de un electrón de verdad es entonces menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Pero, digamos, de manera general, en el lenguaje cotidiano, cuando uno dice la carga de electrón, se refiere a una cantidad positiva, ¿verdad? O sea, como refiriéndose a una cantidad abstracta. La carga del electrón se toma como positiva. De la misma forma en que nosotros tomamos, por ejemplo, la gravedad positiva, ¿verdad? La gravedad es 9,8, no menos 9,8. ¿Alguna duda? Está claro, profe. Ok, bueno. Otra cosa muy importante a tomar en cuenta es que la carga eléctrica de los objetos siempre es igual a un múltiplo entero positivo o negativo de la carga eléctrica del electrón. Eso quiere decir, entonces, que la carga eléctrica más pequeña que uno puede medir es la de un electrón, porque la carga de los demás cuerpos siempre son múltiplos, ya sean positivos o ya sean negativos de la carga de electrón. Tal vez ustedes hayan leído que hay unas partículas fundamentales llamadas los quarks que tienen una carga que es una fracción de la electrón, 1/3 o 2/3. Bueno, realmente los quarks podrían considerarse como una excepción a esa regla, pero el problema es que los quarks, aunque se han observado experimentalmente, nunca se han visto en aislamiento. Entonces, los quarks siempre viajan en grupos y cuando están en grupos conforman las partículas que conocemos como protones o neutrones. Entonces, un quark que está dentro de un grupo, ¿verdad? Cuando está dentro de un grupo, la carga del grupo siempre es o cero o es un múltiplo de la carga del electrón. Entonces, para nuestros fines y propósitos, vamos a considerar como que la carga de las partículas siempre es un múltiplo entero, positivo o negativo de la carga del electrón, o bien es igual a cero, ¿verdad? En ese caso no hay carga eléctrica. También tenemos que definir bien el concepto de material aislante y material conductor. Un material conductor es un material que conduce fácilmente los electrones de un átomo a otro. Es decir, conduce fácilmente la carga eléctrica. Entonces, en un material conductor, ¿verdad? Lo que uno tiene a grandes rasgos es un medio donde hay átomos, ¿verdad? Si es un conductor sólido, como la mayoría de los metales, entonces los núcleos de los átomos se encuentran distanciados entre sí a intervalos regulares, ¿verdad? Entonces, hay varios núcleos. Ahora, una cosa muy importante que tienen que entender ustedes es que los protones de los núcleos nunca se mueven, ¿verdad? Al menos para sólidos comunes y corrientes. Si es un líquido, pues entonces sí se mueven, ¿verdad? Pero si es un sólido como un cristal, un metal, los
Los protones, los núcleos nunca se mueven. Las partículas que se pueden mover en algunos materiales son los electrones. Entonces, un electrón puede moverse fácilmente de un núcleo al otro, ¿verdad? Y la facilidad con la que lo hace es lo que determina que el material sea considerado un conductor o un no conductor. En un material conductor, los electrones se pueden mover fácilmente de un núcleo al otro, al vecino, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que los diferentes elementos químicos tienen diferentes estructuras electrónicas, ¿verdad? De hecho, no todos los electrones se mueven, sino que se mueven solamente aquellos que están en las capas de valencia más externas, ¿verdad? En cambio, un material aislante es un material donde los electrones no se mueven fácilmente. Y por lo tanto, no conducen corriente, o no conducen la electricidad, o la carga eléctrica. No conducen la carga eléctrica. Ejemplos de conductores son, bueno, los metales, ¿verdad? Y ejemplos de aislantes son los plásticos, ¿verdad? Las maderas, los no metales, ¿verdad? En la tabla periódica son ejemplos de materiales aislantes. Son diferentes tipos. Existe también un tercer tipo de sustancia llamados los semiconductores, que son materiales que conducen los electrones solamente bajo ciertas circunstancias. Puede ser, por ejemplo, debido a la temperatura, o debido a la presión, o debido a otro tipo de circunstancias. Algunos de ellos lo hacen cuando usted tiene el semiconductor, pero lo impregna con impurezas. Esto se consigue cuando se impregna con ciertas impurezas. No es importante para este curso tener los detalles, ¿verdad? De cómo funciona el semiconductor. Pero en general, ¿verdad? Para diseñar circuitos eléctricos, para hacer cualquier trabajo con electricidad, es importante, obviamente, tener claro cuáles materiales conducen y cuáles no, y cuáles sí lo hacen en ciertas condiciones, ¿verdad? Ahora bien, nosotros vamos a llamar a el proceso de cargar, ¿verdad? Es el proceso con el cual un material adquiere un excedente de corriente, de carga eléctrica. Por ejemplo, ustedes pueden tener un objeto que tenga el mismo número de partículas positivas, ¿verdad? Que de partículas negativas. Entonces, aunque el material tenga, ¿verdad? En algunas regiones una partícula positiva, si tiene una negativa por cada positiva, entonces se considera neutro, ¿verdad? Este material sería un material neutro, ¿verdad? Si usted, por el contrario, agarra un material
y le pone un excedente de partículas positivas, ¿verdad? O sea, puede tener negativas, pero si tiene más positivas que negativas, entonces decimos que está cargado positivamente. Y por supuesto, ¿verdad? Ustedes pueden tener también un material que tenga más negativas que positivas. Entonces decimos que está cargado negativamente. Ahora, una cosa muy importante a tener en cuenta, que tal vez puede ser un poco confuso al principio del tema, es que tanto los conductores como los aislantes pueden ser cargados eléctricamente. O sea, el hecho de que un material no conduzca la carga eléctrica no quiere decir que no la pueda recibir. Simplemente lo que hace es que no la mueve, sino que la deja en reposo, la deja estática. Entonces, en un conductor, la carga eléctrica está en movimiento y se acomoda siempre en la forma en que gaste menos energía. En cambio, en un aislante, la carga eléctrica residual, o mejor dicho, en excedente, está siempre estática, ¿verdad? O sea, las partículas se acomodan de la forma en que la persona las acomodó, o la forma en que el proceso natural por el que se acomodaron. Pero en un conductor las cargas se pueden mover, se pueden desplazar. Y entonces cuando se desplazan, siempre buscan acomodarse de la forma en que gasten menos energía. Generalmente lo que hacen entonces es que las partículas eléctricas se acomodan lo más distante posible las unas de las otras. Ahora, vamos a ver un procedimiento o un proceso mediante el cual las partículas eléctricas se pueden colocar en un objeto metálico, que es el proceso de inducción eléctrica. Entonces, para esto, suponga que tiene una esfera sólida conductora o metálica y una barra de material aislante cargada eléctricamente. Entonces, yo tengo la esfera metálica acá y tengo la barra. Cuando digo la barra me refiero a a una varilla, a un sólido, ¿verdad? Entonces, la esfera metálica, vamos a suponer que es una esfera neutra, ¿verdad? Ahora, el hecho de que sea neutra no quiere decir que no tenga partículas eléctricas. Lo que quiere decir es que tiene el mismo número de partículas positivas que partículas negativas. Entonces, puede tener varias partículas positivas y varias partículas negativas. Pero en cambio, la barra, que es un aislante, está cargada negativamente. Eso quiere decir que tiene un excedente de partículas negativas. ¿Ok?
Y como es una barra aislante, entonces las partículas negativas van a estar fijas en su lugar, no se van a mover. Ahora, ¿qué pasa si yo acerco la barra a la esfera? Si yo acerco la barra a la esfera, entonces las partículas negativas que están en la barra van a continuar en el lugar donde estaban en un principio, ¿verdad? Pero la esfera, al ser una esfera metálica, permite que las partículas se acomoden de la forma en que mejor les parezca, ¿verdad? Entonces, cuando yo acerco la barra eléctrica negativa a la esfera, lo que va a provocar es que las partículas positivas se van a venir al lado derecho. ¿Por qué? Porque las partículas positivas se van a sentir atraídas hacia las partículas negativas de la barra, ¿verdad? Mientras que las partículas negativas, por el contrario, se van a ir hacia el lado izquierdo. Porque las partículas negativas se van a sentir repelidas por las partículas negativas en la barra, ¿verdad? Entonces, lo que usted provoca con esto es hacer que las partículas se acomoden de cierta forma debido al hecho que usted está acercando la barra, ¿verdad? En cambio, las partículas que están dentro de la barra no se mueven porque están en un aislante. Entonces, cuando sucede esto, usted llega, ¿verdad? Y conecta un alambre a la esfera, un alambre conductor. Y ese alambre conductor viene y lo entierra dentro de la tierra. Lo conecta a tierra. Cuando en ingeniería ustedes escuchan que conectan un cable a tierra, lo que quiere decir es que el cable se conecta a un objeto muy grande, a un depósito, donde las partículas eléctricas se van a ir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellas lo más fácil es alejarse de la barra. Entonces, si usted viene y les pone el cable eléctrico, entonces los electrones van a ir hacia donde apunta el cable. Y si usted conecta el cable a tierra, o sea, usted lo conecta literalmente a la tierra, ¿verdad? Entonces las partículas eléctricas van a ir y se van a difundir por la tierra. ¿Ok? Entonces, esto que está acá es una conexión a tierra. Después, ¿qué hacemos? Bueno, después, entonces, retiramos la conexión a tierra y lo que va a suceder entonces es que vamos a quedar con una esfera que tiene un excedente de partículas positivas. La barra quedó cargada negativamente, pero en cambio la esfera quedó con un excedente de partículas positivas. Y solo algunas pocas cuantas partículas negativas, ¿verdad? Entonces, lo que logramos aquí fue cargar positivamente la esfera. Es importante que ustedes entiendan o manejen conceptualmente este procedimiento, ¿verdad? Porque es parte de la teoría. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿Y? por ejemplo, con los materiales que no son conductores, por ejemplo, los no metales, ¿por qué, digamos, el carbono? Usualmente se usan carbones con motores.
para el contacto de la corriente eléctrica con las desdelgas del motor. Bueno, la verdad no estoy seguro de los detalles, pero yo me imagino que usan aislantes para que la corriente, o sea, los usan para que la corriente más bien se vaya por una dirección particular y no se vaya al resto del motor, ¿verdad? O sea, en un motor, usted ocupa que la corriente llegue a un lugar específico para que encienda una chispa y ponga en marcha el ciclo del motor, ¿verdad? Me imagino que seguro usan el aislante para que la corriente eléctrica llegue solamente al lugar donde tiene que llegar, ¿verdad? Y no se desvía a otra parte del motor donde podría ser peligroso que llegara. Pero, pero la verdad no, o sea, no sé por qué es que usan el, el carbono en el motor. De todas formas, digamos, en un circuito eléctrico, o sea, hay partes del circuito que son aislantes, porque precisamente usted quiere que las cargas o que las corrientes no se vayan para ciertas partes donde podría ser peligroso que se fueran, ¿verdad? Pero, no sé, tendría que sentarme a investigar por qué pasa eso. Ya, sí, es que por ejemplo, digamos, no sé si usted le ha metido una carga eléctrica a un lápiz que la mina se pone al rojo vivo y hasta prende fuego. He visto algo de eso, sí, pero, o sea, eso pasa cuando usted conecta un lápiz a una batería, ¿verdad? Pero realmente, o sea, realmente el lápiz sí conduce un poco, ¿verdad? Lo que pasa es que se calienta mucho. Se quema, yo creo. Sí, lo había probado con una batería de 12 voltios y la mina prendió fuego. Bueno, entonces quién sabe, o sea, quién sabe por qué es que en el motor no se quema, ¿verdad? O sea, no sé. Debe ser un material diferente. O sea, un material relacionado, pero con propiedades físicas diferentes, quiero decir. Ok. Ahora vamos a ver la ley de Coulomb. La ley de Coulomb establece cuál es la fuerza entre dos cargas eléctricas puntuales. Cuando digo puntuales, quiero decir que son partículas muy pequeñas a las que usted no les puede dar un tamaño, ¿verdad? Cuando yo me refiero a las cargas eléctricas, me voy a referir a ellas con la letra Q. Entonces, si yo digo Q1 y Q2, quiero decir la carga eléctrica Q1 y la carga eléctrica Q2, ¿verdad? De la misma forma en que yo hablo, por ejemplo, de las masas M1, M2, ¿verdad? Entonces, ahora estoy hablando de las cargas Q1 y Q2. Q1 y Q2 pueden ser positivas, pueden ser negativas y pueden ser incluso iguales a cero, ¿verdad? Y además voy a medir la separación entre ellas. Como R. Entonces, la ley de Coulomb dice que la fuerza entre las dos, vamos a llamarlo Fe. Fe quiere decir la fuerza eléctrica, es un vector, la fuerza eléctrica es igual a una constante Ke, y vamos a ver qué valor tiene, multiplicada por la carga Q1, multiplicada por la carga Q2, dividido entre el cuadrado de la distancia, y que tiene una dirección radial. Entonces se escribe con R techo, R unitario, ¿verdad? Ahora,
Esta fórmula, si ustedes la ven, se parece mucho a la fórmula que ustedes ven en Física 1 para calcular la fuerza de gravedad entre dos masas, ¿verdad? La fuerza de gravedad es igual a una constante G mayúscula por M1 por M2 entre R al cuadrado R techo. Entonces, como ustedes pueden ver, ambas fuerzas dependen del inverso al cuadrado de la distancia. La diferencia es que la fuerza de gravedad aparece debido a la atracción entre las masas. Cualquier objeto que tenga una masa puede ejercer y puede sentir la fuerza de gravedad de otros cuerpos. En cambio, la fuerza eléctrica aparece no debido a las masas, sino que aparece debido a las cargas eléctricas. Si Q1 o Q2 o ambas tienen una carga eléctrica igual a 0, entonces no van a experimentar la fuerza eléctrica. Otra diferencia es que la fuerza de gravedad depende de G mayúscula. G mayúscula era la constante de la gravitación universal que había sido medida por Cavendish, ¿verdad? Un tiempo después de que Newton formulara su teoría de la gravitación. En cambio, la K que aparece en la fórmula de la ley de Coulomb se conoce como la constante de Coulomb. Y es igual a aproximadamente a 9.0 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Las unidades de medida de la constante de Coulomb son tales que permiten hacer que esta fracción tenga unidades de fuerza, de Newton, ¿verdad? A veces, en algunos contextos, la constante de Coulomb se cambia por otra constante. A veces decimos que la constante de Coulomb es igual a 1 entre 4pi por una cantidad llamada la permitividad eléctrica del vacío. Y se escribe con la letra epsilon sub 0. Epsilon sub 0 entonces se llama la permitividad eléctrica del vacío. Y epsilon sub 0 tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado entre newton por metro al cuadrado. En realidad, la constante de Coulomb y la permitividad eléctrica son equivalentes, son físicamente equivalentes, usar una, usar la otra, ¿verdad? Más adelante, en el capítulo de la semana siguiente, y cuando ustedes lleguen a Física 3, van a ver por qué en algunos casos es preferible trabajar con la permitividad eléctrica en vez de la constante de Coulomb. Porque en algunas fórmulas permite, digamos, ahorrar espacio. Es más cómodo. Sin embargo, de momento, usaremos preferiblemente la constante de Coulomb. Vamos a ver. Una diferencia muy importante que existe entre la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica es que la fuerza de gravedad siempre es atractiva en el sentido de que las masas siempre se atraen entre sí, ¿verdad? Nunca se repelen. O sea, la fuerza de gravedad nunca va a repeler dos masas entre sí. En cambio, la fuerza eléctrica puede ser atractiva o puede ser repulsiva, dependiendo del signo de las cargas, ¿verdad? Cargas de igual signo se atraen, pero cargas del mismo signo se repelen, pero cargas del signo opuesto se atraen. Sin embargo, ambas tienen en común que dependen del inverso al cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que si usted tiene una carga eléctrica orbitando alrededor de otra, la carga eléctrica debería, en principio, seguir una órbita elíptica, ¿verdad?
como los planetas se mueven elípticamente alrededor del Sol por la fuerza de gravedad que depende del inverso al cuadrado de las distancias, entonces una carga eléctrica debería moverse también elípticamente alrededor de otra, cuando se mueven debido a la fuerza eléctrica. Sin embargo, en un átomo donde los electrones orbitan el núcleo, se ha observado que en realidad las órbitas no se pueden describir mediante la física clásica, sino que hay que recurrir a la mecánica cuántica. Entonces, por eso es que uno no habla de órbitas electrónicas, sino que habla de orbitales, ¿verdad? Cuando ustedes lleguen a física 3 van a ver, digamos, eso tiene como implicación que no se puede determinar una órbita elíptica para un electrón alrededor de un núcleo. Pero ese detalle no es, digamos, no es de mucha importancia en este momento. A lo que voy es a lo siguiente, ¿verdad? Vean que la fuerza eléctrica se calcula con el producto de las dos cargas, ¿verdad? Entonces, si yo llego y escribo la fórmula F igual a K, KE, por Q1, por Q2, entre R al cuadrado por R techo, ¿verdad? Entonces, puede suceder varias cosas. Si Q1 y Q2 son mayor a 0, ¿verdad? O si son las dos menores a 0, ¿verdad? O sea, si son ambas positivas o ambas negativas, entonces eso quiere decir que el producto de Q1 por Q2 va a ser positivo, ¿verdad? Si ambas son positivas, entonces más multiplicado por más da más, ¿verdad? Y si ambas son negativas, entonces menos multiplicado por menos da positivo de todas formas. Entonces, eso quiere decir que la magnitud de la fuerza eléctrica va a ser K por Q1 por Q2 entre R2 y va a ser positivo. Entonces, cuando es positivo, quiere decir que la fuerza es de repulsión. O sea, es de repulsión porque son cargas que son o ambas positivas o ambas negativas. En todo caso son del mismo signo, ¿verdad? En cambio, si en cambio Q1 es positivo y Q2 es negativo, o si Q1 es negativo y Q2 positivo, entonces el producto de Q1 por Q2 va a dar negativo, ¿verdad? Porque una va a ser negativa y la otra positiva. Menos por más o más por menos siempre da menos, ¿verdad? Y entonces la magnitud de la fuerza eléctrica pareciera que es negativa, ¿verdad? Entonces es una fuerza de atracción. Una fuerza de atracción. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Vamos a anotar, hacer una pequeña nota aquí. Hay que tener mucho cuidado. En un problema de fuerzas eléctricas, es mejor tomar todas las magnitudes positivas y determinar las direcciones de las fuerzas a partir del signo y las posiciones de las cargas. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿verdad? Porque es importante tener esto bien claro.
Ejemplo, suponga las tres cargas. Entonces vamos a dibujar un sistema de coordenadas XY. Vamos a dibujar una partícula Q1 en el origen. Vamos a ver una partícula Q2 en el eje X y una partícula Q3 aquí arriba. Perdón, Q3. Ok, digamos que Q1 es igual a menos 1 microcoulomb, Q2 es igual a menos 2 microcoulombs y Q3 es igual a 3 microcoulombs. Entonces, la razón por la cual dibujo a Q1 y a Q2 de color azul y Q3 de color rojo es para enfatizar el hecho de que Q3 es positiva y Q1 y Q2 son negativas, ¿verdad? Vamos a decir que Q2 se encuentra en X igual a 1 metro y Q3 también. Y vamos a decir que Q3 se encuentra en Y igual a 1 metro. No, pongamos Y igual 2 metros, mejor. Y igual 2 metros. Entonces la pregunta que les voy a hacer es, determine la fuerza eléctrica sobre Q1. ¿Okay? Vean que no les estoy dando en ningún momento la masa de las partículas, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que uno puede ignorar el peso de las partículas. Realmente, cuando uno está estudiando partículas cargadas, casi siempre la fuerza eléctrica que pueden experimentar siempre es más grande que la fuerza de gravedad. Por lo tanto, el peso se ignora en estos casos. Ahora, la fuerza eléctrica que experimenta Q1, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, se debe a la fuerza que la partícula Q2 ejerce sobre Q1 y la fuerza que la partícula Q3 ejerce sobre Q1, ¿verdad? O sea, porque la fuerza eléctrica aparece debido a cada par de partículas, ¿verdad? Y es importante para eso tomar en cuenta las distancias entre ellas. Entonces, la distancia entre Q1 y Q2, llamémosla la distancia R12, ¿verdad? Y la distancia entre Q1 y Q3, que es diagonal, llamémosla la distancia R13. ¿Ok? Ahora, antes de ponerme a calcular cualquier número, lo que voy a hacer, que es muy importante, va a ser determinar las direcciones de las fuerzas. Entonces, en primer lugar, me voy a preocupar por calcular la dirección de la fuerza que ejerce la partícula Q2 sobre la partícula Q1. Tanto Q1 como Q2 son negativas. Entonces, eso quiere decir que la partícula Q2 va a repeler a Q1. Eso quiere decir que la fuerza eléctrica que ejerce la partícula 2 sobre Q1 apunta hacia la izquierda, porque se repelen, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la fuerza F21. Es decir, la fuerza que ejerce Q2 sobre la partícula 1 apunta hacia la izquierda porque se repelen, ¿verdad? En cambio, Q1 es positivo, es negativo y Q3 es positivo. Eso quiere decir que Q3 atrae a Q1. Como la fuerza entre Q3 y Q1 es de atracción, entonces quiere decir que la fuerza F31 va hacia esta dirección.
va hacia Q3. Vean que la fuerza F31 se puede separar en componentes, porque tiene componente en X y componente en Y. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿verdad? Procedemos a calcular cada una de las fuerzas eléctricas. Entonces, en primer lugar, calculemos la fuerza F21, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a decir que la fuerza F21 va a ser igual al valor absoluto de la constante de Coulomb por Q1 por Q2 entre R12 al cuadrado por menos I, ¿ok? Ahora, ¿por qué fue que metí eso dentro del valor absoluto? Porque yo no quiero que el signo de las cargas me cambie la respuesta. O sea, yo quiero tomar el valor absoluto y como ya sé que la fuerza debe apuntar hacia la izquierda, entonces automáticamente lo multiplico por menos I. Porque menos I quiere decir que apunta hacia el eje negativo, hacia la parte negativa del eje X, ¿verdad? Entonces, la fuerza F21 sería entonces la siguiente. Valor absoluto de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre Coulomb al cuadrado. Por Q1. Q1 era menos 1 microcoulomb, entonces ponemos menos 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Por Q2, que es menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs, dividido entre R12 al cuadrado, entre 1 metro al cuadrado, por menos I. ¿Cuánto da? Da menos 1.8 por 10 a la menos 2 newtons en I, ¿verdad? Entonces, como la fuerza apunta hacia la izquierda, entonces es menos I, ¿verdad? Porque va para la izquierda. Ok. En cambio, la fuerza que ejerce la partícula 3 sobre Q1 puede ser un poco más complicada de calcular porque hay que separarla en componentes. Entonces, F31 a su vez se separa en F31 en X en Y más F31 en Y en J. Hay que calcular las componentes de cada una de esas fuerzas, ¿verdad? Y para hacerlo tenemos que usar algún ángulo de referencia. Pues digamos que yo voy a llamar a este el ángulo zeta. ¿Qué valor tiene zeta? Bueno, en este caso, el ángulo zeta, si ustedes se fijan bien, se puede calcular como el tangente inverso de 2 metros sobre 1 metro, ¿verdad? Usted aplica trigonometría acá. Entonces, zeta sería igual a 63.43 grados, ¿verdad? Entonces, F31X sería igual a F31 por el coseno de 63.43 y F31Y sería igual a F31 por el seno de 63.43. De paso, ven que hay que calcular el valor de R13, ¿verdad? R13 al cuadrado es igual a 1 metro al cuadrado más 2 metros al cuadrado. 5 metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces,
Ahora vamos a calcular cada una de estas. Entonces, F3, 1x sería igual al poder absoluto de la constante K por Q1 por Q3 dividido entre R1, 3 al cuadrado por el coseno de 63.43. Mientras que F3, 1y sería igual al valor absoluto de la constante K por Q1 por Q3 entre R1, 3 al cuadrado por el seno de 63.43. Ok, nuevamente, las componentes las estoy metiendo dentro de un valor absoluto porque yo ya sé que esas componentes van hacia la derecha y van hacia arriba, ¿verdad? Entonces, son positivas hacia la derecha y son positivas hacia arriba. Y lo que hacemos es calcular cuánto dan, ¿verdad? Ya no me va a caber hacerlo acá, entonces lo vamos a hacer en la siguiente pizarra. Antes de que pase a la siguiente página, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos aquí. F3, 1x sería entonces igual a la absoluto de K por Q1 por Q3 entre R1, 3 al cuadrado, coseno de 63.43. Es igual al valor absoluto de 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado entre coulomb al cuadrado por Q1. Q1 era un microcoulomb menos un microcoulomb, entonces ponemos por menos 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Por Q3. Q3 es 3 microcoulombs. Eso quiere decir que es igual a 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre R1, 3 al cuadrado, ya sabemos que es igual a 5 metros al cuadrado, ¿verdad? Eso ya está. Ponemos aquí 5 metros al cuadrado. Por el coseno de 63.43. Y eso da 2.42 por 10 a la menos 3 newtons. Mientras que F3, 1y es igual, ¿verdad? Nada más que con el seno. Entonces sería valor absoluto de 9 por 10 a la 9 por menos 1 por 10 a la menos 6 coulombs por 3 por 10 a la menos 6 coulombs por el seno de 63.43 dividido entre 5 metros al cuadrado por el seno de 63.43. 4.8 3 por 10 a la menos 3 newtons. Y por lo tanto, la fuerza F3, 1 sería igual a 2.42 por 10 a la menos 3 newtons en I más 4.83 por 10 a la menos 3 newtons en J. Pues vean que es importante, absolutamente importante, que siempre dejemos la respuesta con los vectores unitarios correspondientes. Profe, ¿Sí?
Ahí no se le repitió un seno, en la de F31 en Y, que está dos veces el seno de 63,43. Ah, mira, cierto. Pues sí lo calculé, entonces sí debería dar eso. Gracias. Por otro lado, habíamos dicho que F21 era igual a menos 1.8 por 10 a la menos 2 newtons, ¿verdad? Entonces, pues sería menos 1.8 por 10 a la menos 2 newtons en I. Y cuando ustedes calculan la fuerza total vectorialmente, pues se hace por componentes, ¿verdad? Menos 1.8 por 10 a la menos 2 newtons en I, más 2.42 por 10 a la menos 3 newtons en I, más 4.83 por 10 a la menos 3 newtons en J. Entonces, los que tengan I se suman entre sí, los que tengan J se suman entre sí, solo hay uno que tiene J, entonces no se suma con nada. Y esto de ahí entonces menos 1.56 por 10 a la menos 2 newtons en I, más 4.83 por 10 a la menos 3 newtons en J. ¿Verdad? Ahí está. Es como uno calcula entonces la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Lo hace por componentes. Ok. ¿Dudas, preguntas? Chicos, ¿algo que quieran que vuelva a retomar? ¿Algo que haya dejado atrás? Todo muy claro, profe. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver el concepto de campos eléctricos. El concepto de campo eléctrico está muy relacionado con el de fuerza eléctrica, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que tenemos dos partículas. Una partícula Q1 y una partícula Q2. Ahora, bueno, no, Q1 no, pongámosle a esta Q mayúscula y a esta pongámosle Q minúscula. Entonces, para enfatizar el hecho de que Q mayúscula es grande, la digo grande, ¿verdad? Y Q minúscula es una carga pequeñita, entonces la digo como un punto y con minúscula. Y digamos que la distancia entre ellas es conocida, es R. Entonces, ya sabemos que la fuerza eléctrica entre las dos es igual a K por Q mayúscula por Q minúscula entre R al cuadrado R radial, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico
que experimenta Q minúscula es igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga Q minúscula. Es decir, el campo eléctrico, en este caso, por definición, se escribe con la letra E, ¿verdad? Y es igual a la fuerza eléctrica dividido entre Q minúscula. Que en este caso, entonces, debería ser igual a K por Q mayúscula por Q minúscula, R techo, entre R cuadrado, Q minúscula. Se cancelan las Q minúsculas y entonces queda que es igual a la carga, a la constante K, ¿verdad? Por Q mayúscula por R techo entre R al cuadrado. Entonces, el campo eléctrico no depende de Q minúscula. Entonces, por lo tanto, cuando uno habla de campos eléctricos, hay que distinguir muy bien cuál es la carga que experimenta el campo eléctrico y cuál es la carga que lo genera. En este caso decimos que la carga que experimenta el campo eléctrico, Q minúscula en este caso, se llama carga de prueba. Se llama. Entonces, la carga de prueba no genera el campo eléctrico, pero es la que lo experimenta o la que lo siente. En cambio, la carga que genera el campo eléctrico, con mayúscula, se llama carga fuente. El campo eléctrico solo depende de la carga fuente, ¿verdad? Porque la fórmula para calcular el campo eléctrico no depende de Q minúscula. O sea, da lo mismo sin importar el valor de Q minúscula. Por lo tanto, para que exista un campo eléctrico, en realidad no se necesita Q minúscula. Solo se necesita a la carga que genera el campo, que es Q mayúscula. O sea, cada carga eléctrica genera su propio campo eléctrico, que es igual a K por Q mayúscula entre R al cuadrado. Por lo tanto, el campo eléctrico es un concepto que depende únicamente de una carga. A diferencia de la fuerza, que sí depende de las dos cargas para existir. De hecho, el campo eléctrico en electrostática es análogo a la aceleración de la gravedad en gravitación, porque la aceleración de la gravedad es igual a la fuerza de la gravedad dividida entre la masa. En este caso, el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica dividida entre la carga. Ok. Ahora, vamos a ver cómo se representa el campo eléctrico usando diagramas de flechas. Pero antes de llegar ahí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ok. El campo eléctrico generado por una partícula positiva. Entonces, imaginen que tienen una partícula positiva como un protón, ¿verdad? Y entonces, el protón o la partícula positiva en general genera siempre un campo eléctrico que apunta hacia afuera. O sea, apunta radialmente y apunta hacia afuera.
Y además, el campo eléctrico, ¿verdad? Si es una partícula de carga Q, entonces es igual a K por Q entre R al cuadrado, en la dirección radial. El campo eléctrico de una partícula positiva apunta siempre hacia afuera de la partícula. En cambio, sucede lo opuesto para una partícula negativa. Cuando yo tengo una partícula negativa, el campo eléctrico apunta radialmente hacia adentro. De esta forma. Apunta radialmente hacia adentro para una partícula negativa, pero su fórmula igual sigue siendo, ¿verdad? K por Q entre R al cuadrado R techo. O sea que el campo eléctrico se va debilitando con la distancia, ¿verdad? A mayor distancia, más pequeño se hace. Si ustedes tienen, por ejemplo, dos partículas juntas, ¿verdad? Digamos, tienen una partícula positiva y una partícula negativa. Entonces, el campo eléctrico de cada una se interpone con el de la otra. O sea, se sobreponen, se suman. Entonces, la partícula positiva tira el campo eléctrico hacia afuera, pero la partícula negativa lo tira hacia adentro. Entonces, el campo eléctrico se vería como algo así. O sea, por aquí el campo sale hacia afuera, por aquí el campo entra hacia adentro, valga la redundancia. En cambio, en la región intermedia, el campo eléctrico sale de la partícula negativa y llega a la partícula positiva, así de esta forma. Entonces, para una distribución de más de una partícula es posible encontrar entonces que, que los campos eléctricos se suman vectorialmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿puede volver a explicar eso último? O sea, usted coloca una partícula positiva cerca de una partícula negativa, ¿verdad? Pues cada una de ellas genera su propio campo eléctrico, pero el campo de la partícula positiva se suma o se sobrepone con el de la partícula negativa. Entonces, en la región intermedia entre las dos, ¿verdad? El campo sale a la vez de la partícula negativa y entra la partícula positiva. Por eso es que dibuja esta flecha de esta forma, porque la flecha sale de la negativa y entra la positiva, ¿verdad? Pasa eso. Gracias. Digamos que yo dibujo ahora aquí. Dibujo dos positivas, por decir algo. Entonces, el campo eléctrico siempre sale de las positivas, pero nunca entra a las positivas, ¿verdad? Entonces,
Por aquí el campo sale, por aquí el campo sale, pero en la región intermedia entre las dos, el campo sale de una y se deflecta para no llegar al, al punto donde está la otra. Entonces el campo hace esto. Porque el campo eléctrico nunca entra a una partícula positiva, sino que se deflecta de esa forma. Profe, ¿Sí? y cuando son como, digamos, una negativa y una positiva, digamos, la de la positiva no entra a la negativa, entonces, tampoco. Ay, mira, lo dije al revés. Sí, sí, así no es, perdón. Iba al revés. No me di cuenta. Sí, más bien sale la positiva y va a la negativa. Así. Ahora sí, sí. Sale la positiva y va a la negativa. En cambio, si yo dibujo dos negativas, entonces el campo entra a las partículas, como así, ¿verdad? Pero en cambio nunca sale de la partícula. Entonces, el campo haría algo como esto. O sea, que el campo nunca puede salir de una partícula negativa. Solo puede entrar. Entonces, estas flechas, ¿verdad? Se extienden hasta el infinito. O sea, vienen desde el infinito y llegan a las partículas. De esta forma. Y ahora sí. ¿Una duda? Profe, ¿Sí? y una pregunta, ¿qué pasa con esa partícula positiva, digamos, si todo su campo se ha pasado o ha entrado a la partícula negativa? O sea, ¿qué pasa con esa partícula? O sea, las partículas se repelen, ¿verdad? No, se atraen. Si son de signo opuesto, se atraen. Entonces, cuando sucede esto, la partícula positiva tiende a moverse a la derecha y la partícula negativa hacia la izquierda. Ahora, lo que pasa en este caso, ¿verdad? O sea, es interesante por lo siguiente. Digamos que yo hago un dibujo con una partícula positiva y una negativa. Vamos a ver, una partícula positiva y una negativa, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico, como ya dije, entonces tiene que hacer esto. Sale de esta y apunta hacia esta. Ahora, ¿qué pasa si yo, aparte de estas dos partículas, digamos que yo llamo a esta partícula Q1 y esta la llamo Q2? Y yo pongo una partícula pequeñita entre las dos. Le llamo Q3. ¿Hacia dónde se movería Q3? ¿Ok? Entonces, pueden pasar dos cosas. Si Q3 es positiva, entonces se mueve hacia la misma dirección de las líneas de campo eléctrico. ¿Verdad? Asumiendo que Q1 y Q2 por alguna razón se quedan quietas, Q3 se movería a lo largo de esa línea. Entonces quiere decir que Q3 se movería hacia la derecha.
O sea, se movería hacia allá, ¿verdad? Si yo dibujo a Q3 acá, entonces Q3 se movería para allá. O sea, vendría de acá y se movería para allá. O sea, las partículas positivas se mueven siempre siguiendo las líneas que determinan el campo eléctrico. Pero, si Q3, al contrario, resulta que es negativa, entonces Q3 se mueve hacia la dirección contraria que indican las líneas de campo eléctrico. Entonces, si fuera negativo, más bien iría hacia allá, iría hacia la izquierda. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el campo eléctrico hemos dicho que es igual a la fuerza que experimenta Q3 dividido entre Q3, ¿verdad? Eso quiere decir que la fuerza es igual a Q3 multiplicada por el campo eléctrico. Entonces, de ahí uno puede sacar la conclusión de que si Q3, ¿verdad?, es positivo, entonces la fuerza tiene la misma dirección que el campo eléctrico. Si Q3, al contrario, es negativo, tiene la dirección opuesta. Porque sería menos E, ¿verdad? Y entonces haría lo contrario, se movería para el otro lado. Este problema, digamos, no aparece en la gravedad, porque la fuerza de gravedad siempre es atractiva. Entonces, una partícula en un campo gravitacional siempre se mueve hacia la misma dirección que indica la fuerza de gravedad, ¿verdad?, en este caso. Mientras que una partícula eléctrica, dependiendo del signo, se puede mover hacia la misma dirección que el campo eléctrico o hacia la dirección opuesta. Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo en orden, profe. Ok. Entonces dejémoslo hasta acá. Seguimos el jueves. Gracias, profe. Gracias.